Bien, empezamos entonces a revisar el capítulo 2 de la resolución 2275 del 2023. Este capítulo se titula Proceso de generación de los RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud. Empezamos entonces con el artículo 4 que habla del RIPS, Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, y nos empieza a definir que el RIF es el conjunto de datos que contiene la información relacionada con la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud, lo que se haya prestado a los usuarios, pues mejor dicho. El RIF se utilizará para los procesos de prestación o provisión de servicios de tecnología en salud y su facturación. Es decir, cuando se presta un servicio, tiene que haber un RIPS y tiene que haber una facturación, así como para los procesos de dirección, regulación y control, que es lo que se supone que hace el Ministerio de las Secretarías de Salud. El RIPS entonces será generado, va a ser validado y va a ser enviado como soporte de la factura de venta por parte de los facturadores electrónicos del sector salud, o sea, todos los que prestan servicios de salud, ¿cierto? Esto es prestador de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud y otras entidades que en el marco de sus funciones legales deban entregarlos. Entonces, el RIPS tiene que entregarse como soporte de la factura electrónica de venta para todos los servicios que presten los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. La estructura de los datos que conforman el RIP se define en el anexo técnico número 1, que hace parte integral de la presente resolución. Entonces hay un anexo técnico que viene junto con la resolución 2275. Es un anexo técnico bastante grande, ¿cierto? Entonces aquí se los voy a mostrar desde la página 15 hasta la página 124. Imagínate el anexo técnico. Entonces, esto obviamente es un tema ya para los desarrolladores, para los proveedores de tecnologías. Entonces, esto realmente no creo que nos corresponda a los prestadores como saberlos a profundidad, sino saber que hay un anexo técnico para que los proveedores de tecnologías pues tengan que revisarlo y ajustarse a todo lo que, lo que pide el anexo técnico que tiene que tener el RIPS. Bien, pues ese era el artículo 4. El artículo 5 entonces nos dice qué datos tiene que llevar el RIPS. Entonces, aquí nos dice sencillamente que el RIPS tiene que llevar unos datos relativos a la transacción, ¿cierto? O sea, como el valor del servicio y todo lo demás, los copagos y todo lo demás. Los datos relativos de los usuarios, es decir, el nombre del usuario, la cédula del usuario, la edad, la dirección o de dónde proviene el usuario, datos relativos de los servicios y tecnologías de salud y los valores facturados, es decir, ya como un discriminado de los datos de la consulta, qué consulta se le hizo, qué procedimiento se le hizo, si fue una urgencia, si tuvo observación, si fue una hospitalización, si es un recién nacido, si se le administró medicamentos o si se le prestó algún otro servicio. Todo esto tiene que llevar, toda esta información la tiene que llevar el RIPS, obviamente, pues dependiendo de los servicios que se le hayan prestado a los usuarios. En el artículo 6 de la resolución 2275 nos dice de dónde deben salir los datos que debe llevar el RIPS. Entonces, las fuentes de datos de la prestación individual de servicios de los RIPS deben salir de, entonces, en primer lugar, la historia clínica. Por eso, yo les digo que muy complicado si la historia clínica es manual. Los registros asistenciales para el caso de las intervenciones colectivas, donde sea posible registrar individualmente el CUPS de las actividades realizadas al usuario. Es decir, obviamente, la historia clínica tiene un módulo de facturación de los servicios y
Y obviamente cuando se carga, por ejemplo, una consulta, pues se coloca el CUPS de la consulta para que este después vaya a ser facturado. O cuando se hace un procedimiento, pues se le carga la historia clínica al CUPS del procedimiento que se realizó para que este vaya, obviamente, a ser facturado por el módulo de facturación de la historia clínica electrónica. ¿De dónde más salen los datos? Del servicio de información de medicamentos o del registro de dispositivos médicos e insumos para el caso de proveedores de tecnologías en salud. O sea, esto es para los que proveen tecnologías, tanto medicamentos y como dispositivos médicos. Entonces, este punto 3 es para ellos. Y por último, obviamente, la factura de venta de servicios y tecnologías en salud. Entonces, ¿qué sucede? El uno tiene que correlacionarse con el otro, es decir, el RIPS tiene que correlacionarse con la factura de ventas de servicios. Y eso lo aclara aquí, los campos de datos relacionados con la identificación de los usuarios, el detalle administrativo y el detalle asistencial de los servicios y tecnologías en salud estarán contenidos tanto en el RIPS, ¿cierto? Y deben guardar relación con la factura electrónica de venta. Pues todo eso tiene que ser entregado con todos los soportes según corresponda para la radicación y el inicio del trámite del pago de la factura electrónica de venta en salud. Entonces, evidentemente, pues los datos que aparezcan en el RIPS tienen que correlacionarse con los de la factura electrónica de venta. El artículo 7 entonces nos dice cómo debe fluir la información, cómo debe fluir los datos que se van a reportar. Entonces, en primer lugar nos dice que el RIPS se debe generar al mismo tiempo que la factura electrónica de venta en salud. Es decir, de nuestro software de historias clínicas tiene que estar integrado y salir, o sea, de una vez tener la integración con la factura electrónica de venta para que salga la factura electrónica y el RIPS de una vez, junto con, pues si aplica las notas débito y las notas crédito y los demás documentos electrónicos que aplique cuando sea el caso. Una vez la factura electrónica de venta se envía entonces a la DIAN y la DIAN realiza el proceso de validación, ¿cierto? Entonces, ahora sí se envía la factura electrónica de venta junto con el RIPS al validador del ministerio para que se haga la validación del RIPS. Las reglas únicas de validación del RIPS, entonces, son las que se detallan en el anexo técnico 1 de la resolución, que ya se los mostré anteriormente, que son bastantes páginas y son como temas más técnicos y de programación. Eso es lo que se toma como reglas únicas de validación del RIPS y no se pueden adicionar ni tener otros validadores de RIPS ni absolutamente nada. O sea, lo que dice en el anexo técnico, eso es lo que tienen que colocar en los software que van a generar los RIPs de ahora en adelante. En el artículo 8 entonces, nos habla de que todos los facturadores electrónicos del sector salud tienen la obligación de reportar, ¿cierto?, los RIPs de todas las atenciones de salud realizada como soporte de la factura electrónica de venta en salud con validación previa de la DIAN, ¿cierto?, en los términos de los artículos 2 y 13 de la presente resolución. Entonces, todos los servicios de salud tienen que facturarse electrónicamente y el RIPS debe acompañar esa factura electrónica de venta como soporte de esa factura electrónica de venta. Si se realizan notas crédito, notas débito y otros instrumentos electrónicos a la factura electrónica de venta, como la respuesta a glosas, por ejemplo, entonces habrá que actualizar el RIPS. Y obviamente, pues debe enviarse por parte de los obligados a reportar el RIPS que lo soportan, los cuales surtirán el proceso de validación única y disposición de las entidades responsables de pago y demás pagadoras. Es decir, se reporta inicialmente la factura con el RIPS como soporte, ¿cierto? Y si hay alguna nota crédito o débito, una glosa, pues hay que actualizar, obviamente, el RIPS con los datos que haya que actualizar.
igual el anexo técnico 1 define también cómo se deben presentar las glosas, cómo se deben actualizar los RIPs, ¿cierto? Cómo se deben actualizar con las glosas. ¿Qué más dice acá? Las entidades con objeto social diferente, fíjate, y demás entidades obligadas a reportar el RIP sin factura deberán adelantar la transmisión de información ante el mecanismo único de validación de acuerdo a la realización de sus actividades a más tardar dentro de los 5 primeros días calendario del mes siguiente al objeto de reporte. Entonces, ya habíamos hablado que las entidades con objeto social diferente, ¿cierto? Reportan el RIP sin factura, ¿cierto? Y lo tienen que hacer, entonces aquí lo tienen que hacer a más tardar dentro de los 5 primeros días calendario del mes siguiente al objeto de reporte. De acuerdo a las necesidades operativas y el volumen de datos de las entidades obligadas, las mismas podrán reportar la información de forma diaria. Entonces, los demás prestadores de servicios de salud, o sea, llámense profesionales independientes, instituciones prestadoras de servicios de salud y transporte especial de pacientes, entonces pueden ir reportando la factura electrónica de venta junto con el RIPS de manera diaria, o sea, todos los días se puede ir reportando lo que se vaya facturando. El artículo 8 entonces tiene 3 parágrafos. El primer parágrafo nos dice que los destinatarios de esta resolución pues no van a poder modificar, reducir o adicionar los datos ni cambiar la estructura ni las especificaciones técnicas que se definan para los RIPs en esta resolución. El parágrafo 2 nos dice que las entidades responsables de pago, como las CPS y los demás pagadores, pues no van a poder solicitar estadísticas o reportes consolidados que se puedan obtener a partir de los datos definidos en esta resolución, porque es que el ministerio lo que va a hacer es coger todos los datos y los va a almacenar como una base de datos integrada y donde se van a poder generar toda cantidad de informes con todos esos datos que se van a integrar allí. El parágrafo 3 entonces nos dice que para efectos del reporte del RIPS en los contratos bajo la modalidad de pago por capitación, ¿cierto? Entonces las facturas electrónicas de venta van a tener que cumplir con lo que se especifique en el artículo 14. Ya lo vamos a ver entonces más adelante qué es lo que se hace con los RIPS que se reportan con la factura de un contrato por capitación. Artículo 9, entonces ya empieza a hablar de los procesos informáticos, ya empieza como el tema ladrillo para los prestadores de servicios de salud, ¿cierto? ¿Qué dice el artículo 9? Entonces, los obligados a reportar son los responsables de los siguientes procesos informáticos, es decir, señor prestador, señor profesional independiente, institución prestadora de servicios de salud, transporte especial de pacientes, objeto social diferente, su merced que está obligado a reportar es el responsable de los siguientes procesos informáticos. Entonces, ¿de qué es responsable? Entonces, primero, de la generación o actualización de datos, ¿cierto? Segundo, de la validación local. Tercero, de la transferencia de archivos al ministerio. Y cuarto, ¿cierto? De establecer, de conseguir pues el código único de validación. Entonces, esos 4 procesos informáticos, ¿cierto? De esos 4 procesos informáticos, pues la responsabilidad es suya y de nadie más. Entonces, ¿qué más dice acá? Entonces, para el primer proceso, que es la generación y actualización de datos, entonces hay que ajustar las formas de registro. Y aquí le dice, si lo quieres hacer manual, lo puedes seguir haciendo manual, pero no creo, ¿cierto? Que si no somos capaces con la historia clínica electrónica, no fuimos capaces con los RIPs en TXT, vayamos a ser capaces con un formato JSON para poder generar los RIPs de ahora en adelante. Entonces, aquí dice, listo, ajuste las formas de registro manual o automatizado, obviamente porque todo esto se puede automatizar mediante los software
los que existen, ¿cierto? Ellos ya tienen que estar haciendo como todas estas adecuaciones, todos estos procesos de ajuste. Entonces, pero igual usted contrata al proveedor, pero sigue siendo responsable de estos procesos. Entonces, ajustar las formas de registro manual automatizado que incluyen los contenidos, la estructura, la presente resolución. Hacer el registro de los datos con la prestación o provisión de servicio o tecnología en salud. Pues tiene que registrar allí en la historia clínica, tiene que registrar para que la información pueda migrar a la facturación y pueda migrar al RIPS. Garantizar la confiabilidad, calidad, oportunidad y validez de los datos, así como su respectivo almacenamiento. Dígame, o sea, manualmente, ¿cómo usted garantiza la confiabilidad, la calidad, la oportunidad y la validez de los datos y mucho menos el almacenamiento? Ah, esto es muy complicado hacerlo manual. Garantizar que el momento de generar o actualizar el dato en su sistema de información, este cumpla con las condiciones de estructura, contenido y relaciones definidas en la presente resolución para su adecuada validación. Entonces, obviamente todo tiene que estar de acuerdo a lo que establece el anexo técnico de esta resolución. Entonces, eso es del primer proceso, que es generación o actualización de los datos de los RIPs. Luego viene la validación local. Entonces, la validación local es como la validación que hace su proveedor, ¿cierto? En donde él tiene como su validador interno de RIPS, ¿cierto? Y pues se tiene que adelantar el proceso de verificación de consistencia de los datos en cuanto a los valores que asumen los campos y relaciones de los RIPS como soporte de factura electrónicamente en salud previo a su transferencia. Entonces hay que hacer como una validación interna, digamos como una autoevaluación para saber si esto está bien hecho o no está bien hecho el RIPS. De identificarse inconsistencias, pues se tienen que efectuar los ajustes reportados a cada conjunto de información, XML y JSON. XML de la factura electrónica y JSON del RIPS. Entonces, de donde esté el error, pues va a tener que corregirse. Eso es una validación propia interna del software que ustedes contraten. Luego viene la transferencia de archivos al ministerio, ¿cierto? Es una vez ya se valide localmente, ya diga, bueno, por lo menos la validación inicial se superó, está bien la estructura, está bien los datos, está el RIPS en formato JSON con toda la información, el formato XML de la factura electrónica, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Entonces hay que transmitir al Ministerio de Salud y Protección Social tanto los RIPS como la factura electrónica de ventas previa ya validación de la DIAN. Entonces, fíjate que aquí siempre nos dice, listo, superó la validación interna, pero ahora, ¿cierto? Realmente aquí sería 3A, mandar la factura electrónica a la DIAN para que la valide, ¿cierto? Y con esa validación, ahora sí enviar o transmitir esos archivos al Ministerio de Salud y Protección Social. ¿A través de qué? A través del mecanismo único de validación del que trata el artículo 10, que es el siguiente artículo que vamos a revisar. Sí, hay que utilizar la función establecida para cada una de las soluciones, cliente-servidor, API o API-doc. Entonces, esto ya es informática pura y dura. ¿Cómo se va a integrar, cierto, el proveedor de tecnología que contratemos con el sistema único de validación del Ministerio de Salud? Y por último, ¿cierto? La plataforma Mecanismo Único de Validación del Ministerio pues va a realizar las validaciones de segundo nivel al conjunto de información y si estas son superadas, pues se va a generar y se va a devolver el código único de validación mediante el cual se va a certificar la consistencia y la unicidad de los archivos recibidos. Entonces, si hay alguna inconsistencia, pues hay que efectuar los ajustes dependiendo de dónde se hayan identificado si en la factura electrónica de venta o en el RIPS. Entonces, bueno, ahí está el artículo 9, que ya empieza como a hablarnos de todos los procesos informáticos que hay que surgir para poder obtener el código único de validación. Entonces, fíjate que ahora en el artículo 10 no dice gran cosa, simplemente
Dice que va a haber una plataforma de transporte de datos y se van a dar unas especificaciones para el envío, pero todavía no se han generado esas especificaciones. Simplemente dice que los facturadores electrónicos del sector salud y demás entidades obligadas a reportar RIPS, pues deben enviar al ministerio a través del servicio web con las especificaciones que esta cartera determine. Entonces se había determinado que a través del CISPRO, ¿cierto? Mira, aquí está, a través del CISPRO. Entonces, a través de esa página y esa funcionalidad que determina el Ministerio de Salud, ya con las especificaciones que nos digan en algún momento, me imagino que sacarán un instructivo o algo para terminar de ajustar el proceso de transporte de datos y envío de la información. Entonces, con eso terminamos el capítulo 2 y nos vemos entonces en el siguiente video para revisar el capítulo 3 de la resolución 2275 del 2023.